ella. Así que si puede activar su micrófono, por favor. Perfecto. Bueno, primero que todo, Gracias, Cristian. muchísimas gracias a la ONG Integra Valparaíso, al CEAL, por supuesto. Un gusto poder ver acá caras conocidas, los profesores Rodolfo Codina y Alberto Van Claveren, que me tocó estar con ellos en su momento cuando estuve haciendo el máster, y por supuesto Andrés, Sofi, que veo ahí caras conocidas, y claramente allí y a su familia, que me imagino que debe estar muy orgullosa, con muchas emociones, sentimientos de por medio en este contexto en el que estamos ahora presentando su libro. Y por supuesto también palabra para cada de los que está presente, y a quien es director y profesor también, Raúl Alar, así que un gusto de estar nuevamente con usted, por supuesto, don Raúl. La verdad que, en primer lugar, y si vamos a hablar aquí de emociones propiamente tal, porque como parte importante del libro que hoy nos presenta allí en un contexto de relaciones internacionales, de partida no puedo dejar de expresar la alegría que me da de que exista ahora la reflexión en relaciones internacionales, donde considera la psicología como una disciplina importante a la hora de entender las relaciones, de entender los comportamientos, de entender las acciones, no solamente a manera individual, sino que las acciones cómo se dan de forma sistémica, y no solamente los individuos, sino cómo se da también en los estados. Y llama en un primer momento poderosamente la atención dos emociones que alguno podría considerar emociones en un contexto negativa, pero que efectivamente son parte del humano finalmente. Y eso desde la psicología lo vemos. Yo actualmente me desempeño, trabajo en psicología clínica, además de realizar mis funciones como consejero acá en la región de Valparaíso, especializado más que nada en el ámbito de la psico-oncología. Y sabemos lo importante que es a nivel individual esta reflexión sobre las emociones propiamente tal. Y en un primer contexto, miedo, envidia, creo que son emociones preponderantes, emociones importantes, el miedo siempre considerado como una respuesta natural ante el peligro. Y acá también lo decía y lo comentaba muy bien el profesor Raúl Alar. Aquí hay tres elementos clave, además del miedo y la envidia, el factor de seguridad, que también lo vamos a conectar con otro elemento teórico del cual voy a hablar en un rato más, que es sobre la psicología humanista propiamente tal. Entonces, en este primer momento, entonces se juega la preponderancia de la psicología en las relaciones internacionales, con estos dos factores, el miedo como esta respuesta natural, y la envidia en una definición bastante simple, o lo más básico, como una tristeza o enojo que experimenta la persona, porque no tiene o porque desearía tener algo. Estas dos ideas van dando un poco la luz, va dando un poco enhebrando el concepto que allí desarrolla respecto a la relación de la psicología con las relaciones internacionales. Eh, También señala, por supuesto, que así como en el individuo se da esta manifestación emocional, en los estados también puede darse. Y hay una primera tesis que destaca allí en su libro. La causa de los conflictos entre estados pareciera ser que es más psicológico de lo que nosotros podríamos pensar. Nuevamente, relevando la disciplina psicológica en el contexto de relaciones internacionales. Y aquí es donde empieza a plantear y a justificar en un primer momento, para comprobar esta tesis, en la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, donde se analiza y concluye que prácticamente no existen diferencias en los conflictos que se dan entre los estados, como aquellos conflictos que también se dan de forma individual entre las personas. Entonces, en este contexto se adelanta, habla sobre el papel de la psicología. En primer lugar, destaca también, y también qué bueno que lo haga, los pocos autores que escriben sobre esta relación.
se requiere aportes de otras disciplinas para analizar más en profundidad. Finalmente, lo que interpreto de la lectura es que para poder lograr un análisis un poco más profundo de los conflictos que se dan a nivel internacional, es importante que no solamente se analice los conflictos desde el punto de vista económico, solamente sociales, sino que también del punto de vista psicológico, y aquí la psicología nuevamente vuelve a colocarla como una herramienta fundamental. El mismo Guy lo fundamenta, lo define este concepto de psicología en un primer momento como la ciencia de la vida mental, como la ciencia del comportamiento observable, de la ciencia del comportamiento y los procesos mentales que conciernen a los individuos y que también conciernen a los grupos en situaciones teniendo en cuenta diferentes determinantes, como las determinantes biológicas, las contextuales, sociales, culturales. Por lo tanto, nuevamente vuelve a relevar que no solamente hay factores sociológicos e históricos al analizar los conflictos, sino que también existen los factores psicológicos. Y habla de un concepto que pareciera ser clave en su análisis, la guerra psicológica. Una combinación de estrategias psicológicas y tácticas que utilizan frecuentemente, son utilizadas por un rival para poder manipular al oponente con el fin, y lo acá textualmente hace referencia, de hacerle creer que no es competitivo. Entonces, estos elementos empieza a describir también una serie de elementos como la propaganda, desinformación, que en realidad lo que están haciendo es justificar, es validar esta tesis que Guy tiene respecto a la importancia de la psicología propiamente tal en este contexto. Ya en un segundo capítulo, con el análisis que hace de la guerra del Peloponeso, coloca al temor y la envidia como causa de la guerra. Fíjese qué interesante, y por eso que yo me alegro de que este análisis por parte de él esté presente. Es decir, una emoción que nosotros conocemos, que es cotidiano en nosotros, como el temor, o si quieren llamarlo el miedo. Otra emoción que es constante, que es relevante entre nosotros, que es cotidiana, la envidia, puede provocar no solamente conflicto, interferencia a nivel individual, sino que también puede provocar y llegar a guerras en contexto internacional. Entonces es aquí donde coloca este ejemplo de Atenas con Esparta, y dice, el miedo de Esparta por perder el dominio. Y ahí la pregunta, como psicólogo, que uno podría hacer, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como individuos, cuando sentimos que perdemos el control del espacio donde estamos? ¿Acaso no es una interesante pregunta también de plantearse qué es lo que pasa con el Estado cuando siente que a lo mejor pierde la influencia en un cierto sector, en una cierta región? Es lo que nos pasa a nosotros también como individuos. De ahí la relevancia de este análisis desde lo particular a lo sistémico, desde la persona, desde lo humano a lo estatal, por así llamar. Acá hay un hecho. Los problemas que están perturbando al mundo, señala allí, como el miedo o la envidia, son parte, ¿no? Son parte, el miedo y la envidia son parte de estos problemas que perturban la paz. Es decir, esto no solamente existe en las relaciones sociales, sino que también en las relaciones interestatales. Eso lo plantea como una tesis en la que, por supuesto, podemos discutir, podemos reflexionar en mayor medida. Y acá plantea posteriormente el dilema de la seguridad. A medida que aumenta un estado su seguridad, disminuye la seguridad de los demás estados. Ese es el dilema que plantea nuestro amigo Guy en este contexto. No hay entidad, un conflicto más que se plantea, no hay entidad por encima de los estados. El dilema de la seguridad que él hace referencia tiene que ver con tres elementos. La anarquía internacional, que se ha debatido constantemente, la ausencia real de intenciones hostiles, y además de eso, por acumulación de poder y capacidad militar. Tres conceptos que Guy releva a la hora de hablar sobre este dilema de la seguridad. Posteriormente pasa a lo que llama la guerra preventiva, ¿es legítima defensa o es un pretexto?
Y ahí nuevamente empieza a relevar esta emoción, el miedo, como un factor importante, por perder ante la creciente influencia de otro Estado. Se sienten amenazados, se sienten amenazados. Eso también es parte de la definición del miedo. La amenaza existente, en este caso, cuando uno lo ve de forma personal, hacia la individualidad. Entonces, estas son estrategias, dice él, que utilizan los estados que se sienten amenazados y que puede provocar guerras, como invasiones, como por ejemplo también la compra exagerada, si se puede llamar de alguna forma, de armas. ¿Cómo se interpretan ese tipo de acciones? Y ya finalmente, en las últimas partes, ya Guy empieza a comentar y hacer esta relación. Lo mismo que se da en la guerra del Peloponeso, en relación a un conflicto actual de China con Estados Unidos. Hay una descripción del desarrollo económico que realiza, o que más bien dicho tiene China desde las últimas décadas y posteriormente, después de la crisis del 2008 en adelante, que releva un poco más también esta crisis. Pero lo que está en juego, y acá es lo relevante, lo que está en juego no es solamente una guerra comercial, sino quién será la primera potencia en el futuro. Y aquí nuevamente lo podemos ligar con la psicología. Cuando nosotros en psicología se habla de miedo, lo dijimos, una amenaza natural, existe otro concepto, que es la ansiedad, que teóricamente pueden haber algunas diferencias según ciertos autores, pero la ansiedad es un temor por el futuro. El miedo por algo presente, por algo pasado. La ansiedad, un temor que se da en un contexto más constante por el futuro. Y también podemos relevarlo acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir con China? ¿Va a transformarse en una futura potencia? También son preguntas que nos hacemos a partir de la lectura del propio libro. Y por lo tanto, la tesis que plantea Guy acá, lo que está en juego no es solamente la guerra comercial, sino que es quién será la primera potencia en el futuro. Es decir, preguntémonos nuevamente nosotros de forma individual, ¿qué es lo que pasa cuando como individuo, en una zona de confort en la que estoy, donde me siento reconocido, donde a lo mejor siento que tengo mi espacio, me siento parte empiezo a perder esa posición? Interesante de analizar de forma individual y también interesante de analizarlo a nivel sistémico en qué es lo que ocurre con los estados. Ya en las conclusiones, Guy plantea que no hay un gobierno mundial que ponga orden. El miedo y la envidia son dos patologías que destrozan profundamente el mundo, así lo señala, y las relaciones internacionales descuidan un poco la importancia de la psicología en los análisis. Y aquí quiero hacer una reflexión final que tiene que ver con algo que también lo tocó el profesor Alar ahora. ¿Cómo asociamos o cómo nosotros, esos administradores del Estado, lo asociamos a ciertas condiciones psicológicas? ¿Qué relevante sería poder hacer un análisis a futuro de las condiciones psicológicas de los propios administradores del Estado, de los líderes que tiene cada Estado? Finalmente, ese papel o esa idea no es algo menor a la hora de que la psicología pueda seguir internalizándose, pueda seguir siendo parte del debate como disciplina en las relaciones internacionales. Acá una de las reflexiones que hago tiene que ver con un concepto de la psicología humanista. Nosotros conocemos a lo mejor la psicología conductista con Watson, con Hall, con Skinner, probablemente, donde se analizaba la conducta mediante un estímulo-respuesta. Después, en una segunda escuela, conocimos la escuela freudiana o la psicoanalítica con Freud, donde el inconsciente forma parte de algo importante que nos revela, nos muestra algo del humano. La psicología humanista no habla de ciertas necesidades, no habla de ciertas necesidades personales. Y eso yo quiero terminar con esta siguiente reflexión. Maslow, que es uno de los más importantes teóricos que pensaron sobre la psicología humanista. Ustedes a lo mejor la conocen muy bien, la pirámide de Maslow. ¿Qué es lo que tiene en la base la pirámide de Maslow?
esto busca el análisis de los comportamientos humanos que obedecen a satisfacciones de necesidades que están jerarquizadas. Y en una primera base están las biológicas, y en una segunda base la seguridad. Maslow lo que planteaba es que para avanzar de etapa de lo biológico, la seguridad, la pertenencia, el reconocimiento, en la última, la autorrealización, tenemos que satisfacer todas estas necesidades primarias. La biológica es la primera, la seguridad es la segunda, la pertenencia, el sentirse parte de, el reconocimiento y la autorrealización. De ahí que también antes de este foro le planteaba allí, ¿qué es lo que ocurre después de este libro? Qué interesante el análisis desde el punto de vista de la envidia y el miedo. Y ahí donde planteo, y me encantaría también poder conocer de la mano de Guy una futura reflexión sobre la psicología y las relaciones internacionales respecto a otras dos emociones muy importantes en lo humano, el amor y la cooperación. Cómo estos también pueden tener una relevancia fundamental a la hora de entender un contexto donde eso mismo puede ayudar a disminuir las tensiones existentes entre las personas, entre los estados. Entonces, finalmente, todo lo que hacemos a nivel individual y en la psicología humanista se plantea de un punto de vista, la fenomenología, lo que aparece, lo existencialista, tiene que ver con el sentido de la vida. Los administradores del Estado, al menos desde la concepción política, de la concepción filosófica en la que me planteo de forma personal, tiene que estar a disposición de la autorrealización humana. ¿Cómo podemos llevar esa autorrealización también al punto de vista del Estado? ¿Cómo se puede llevar eso a las relaciones internacionales? Así que básicamente eso quería comentar a nivel general, porque la psicología sí tiene mucho que decir respecto a estas relaciones que se puedan dar y sobre todo con los líderes que administran estos estados y que llevan a cabo ciertas negociaciones o también, como él plantea otro elemento de las relaciones internacionales, las propias guerras. Muchas gracias, Cristian. Sin lugar a dudas, muy interesante de tu aporte. Ahora, para dar término a la presentación, vamos a hacer una ronda de preguntas, así que quien quiera hacer alguna pregunta, ya sea el autor o los mismos comentaristas, que lo haga saber a través del chat o que levante la mano. Y para hablar tiene que activar su micrófono, por favor. ¿Y quieres hacer unos comentarios para finalizar? Andrés levanta su mano. Andrés, no te oye. Buenas noches. Ya, ahí sí. Bueno, yo quería, primero que nada, felicitar por el extraordinario trabajo que se ha hecho. Digo, de alguna manera he estado un poco cercano a lo que ha hecho aquí con esta labor y que, bueno, me entusiasma enormemente poder estar esta noche con todos, con grandes celebridades, con los profesores y compañeros del magíster y, bueno, otros compañeros de magíster de otras generaciones, y que, bueno, eso habla mucho también, como decía don Raúl, de la fuerza y la potencia que tiene este magíster en particular. Hablando específicamente del tema, creo que es, como bien lo han dicho, un tema bastante importante en nuestra área. Digo, sé que hay otras áreas de las ciencias sociales, por ejemplo, la ciencia política, que retoma de alguna manera la psicología, sobre todo en la parte de las creencias, por ejemplo. O sea, para hacer políticas públicas se habla de que nacen de las creencias, de las creencias sociales. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho campo abierto ahora por Guy respecto a cómo ver también a las personas, es decir, a los individuos que forman parte de las instituciones, que forman parte también de los dirigentes políticos, las autoridades y demás, y sus reacciones a nivel
personal y su forma también de representarlo a nivel internacional. Entonces, bueno, primero que nada, felicitar a Guy por este gran esfuerzo y preguntarle en ese sentido un tanto también con lo que hablaba Cristian respecto a la dualidad que puede traer el miedo y la incertidumbre en la psicología. ¿Cuál sería entonces lo contrario a esta miedo e incertidumbre? O sea, a lo mejor Cristian lo mencionaba como amor y cooperación, pero realmente siempre ha existido como esta dualidad entre lo que es el realismo y el idealismo, ¿no? Una lucha a lo mejor entre conceptos contrarios que nosotros de manera un poco más específica, pero ahí, Guy, ¿cuál es como tu percepción de decir, bueno, existe el miedo y la reacción, vamos a decir, a atentar contra la seguridad, pero qué existiría del otro lado, si lo habías contemplado en tu libro? Gracias. Bien, muchas gracias, Andrés, por su comentario y también por la pregunta. Sí, yo hablo de miedo. Sabemos bien que tiene el contrario, pero yo podría retomar las palabras de nuestro colega. De ahí puede generar el amor y la cooperación. Y también la paz. Si los efectos del miedo y de la envidia serían la guerra, pero entonces, si tomamos la psicología de las relaciones internacionales en otro ámbito o en un ámbito positivo, de ahí podemos asociarlo con el amor y la cooperación que va a generar la paz y la seguridad de los estados. Y de ahí, es así yo lo veo. Muy bien. Parece, don Raúl, tenemos a Fernando Silva también, del Senado, que nos ha... ¿Puede seguir? Andrés, si vas a aumentar algo de la pregunta o cómo sientes la respuesta. No, muchas gracias, Guy, de verdad, sí, está súper interesante. Y no, yo dejo el foro abierto para yo quedé satisfecho con tu respuesta y evidentemente nos crea muchas ahora pensamientos respecto a cómo seguir pensando en esos otros acontecimientos internacionales en lo que tú planteas con esto tan interesante. Así que yo dejo al foro para que puedan plantear sus comentarios y demás. Bien. Alberto. Perdón. Sí. Si me permiten, bueno, en primer lugar felicitar, pero muy sinceramente a Guy por este nuevo aporte académico. Me parece que es un esfuerzo notable y realmente merece todo nuestro aprecio. Y agradecer también las presentaciones de nuestro director, el profesor Alart, y también de nuestro comentarista, además psicólogo, Cristian Mella. Y saludar a todos y a todas, estudiantes actuales, egresadas, ¿no? Es un gusto verlos, aunque sea de esta manera. Y aquí dos preguntas relacionadas. La primera, ¿cómo llegó usted a este tema? ¿Por qué le interesó este tema? Si nos puede explicar por qué se interesó en el tema, qué lo llevó a escribir sobre este tema. Y la segunda pregunta es, ¿cómo relaciona ese tema con los temas que usted ha trabajado anteriormente y concretamente con un tema en el que usted es un muy buen especialista, que es el tema de las migraciones? Yo creo que la dimensión, sobre todo del miedo, no me atrevería a decir envidia, pero la dimensión del miedo está muy presente en el fenómeno migratorio y en la forma en que el fenómeno migratorio se trata a nivel internacional y que también se trata en nuestro país, ¿no? Y me gustaría que elaborara un poco sobre eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Alberto, por las preguntas. Bien, lo reitero que profesor Alberto fue mi profesor guía de tesis.
él sabe bien cómo yo trabajé sobre la migración teóricamente, y actualmente yo estoy trabajando como con inmigrantes. Bien, me surgió el tema, es como estaba analizando la guerra, o como especialista en relaciones internacionales, estaba pensando sobre la guerra entre Estados Unidos y China. Y también, como en la clase, don Raúl Alar siempre habló de la guerra de Peloponeso, y también el otro profesor, Araya, siempre que analizó estos temas. Y también nuestro profesor Codina, el tema de militar, todo eso. Yo digo, pero dentro de eso hay cosas psicológicas. Pensando, yo digo, ¿cómo voy a plantear el tema? Pero yo, en la investigación, yo veo psicología, por ejemplo, tradicionalmente uno ve sociología de las relaciones internacionales, de la política internacional. Pero en la investigación yo no vi psicología de relaciones internacionales. Yo dije, entonces sería un gran aporte por las relaciones internacionales. Yo hasta me daba miedo o temor decir, yo no voy a ser ridículo hablar de psicología de relaciones internacionales, porque yo no vi ningún autor habló de eso. Pero decimos que Tucídides habló de eso, pero era indirectamente, porque en el tiempo de Tucídides la expresión relaciones internacionales no existía. Asociarlo, pero en este caso uno habla de historia, pero existía en la práctica, pero el vocabulario no existía. Deduciendo miedo, temor, codicia dentro de los actores del sistema internacional, yo digo, entonces yo puedo hablar de psicología de relaciones internacionales. Y también en mi trabajo, como yo trabajo con inmigrantes, yo veo, y como la migración es un tema relevante en las relaciones internacionales, pero yo descubrí miedos dentro de los inmigrantes por varias cosas. Ahí me surgió el tema de escribir sobre la psicología de las relaciones internacionales. Eso, profesor. Ok, profesor Codina. Bueno, al igual que el profesor Van Claren, también quiero felicitar aquí, muy especialmente por este libro, por el tema del libro, a nuestro director, don Raúl, que nos presentó, y a Cristian Mella también, que hizo los comentarios. Y más que una pregunta, solamente un comentario que lo quiero relacionar con el texto del libro y con lo que yo viví en mi época en que serví por más de 40 años a la Marina, digamos. Porque nunca había visto en un libro así abierto, civil, este tema de la psicología relacionada con las relaciones internacionales. Pero nosotros en nuestro análisis lo hacíamos permanentemente, desde mucho tiempo. Cómo era la personalidad de los líderes de un posible oponente o un potencial adversario, estamos hablando de un Estado, no de personas, cómo ese líder podía influir en las personas, cómo era el pueblo también en cuanto a envidia, en cuanto a mil cosas humanas que se podía transformar en una amenaza también hacia nosotros. Así que eso lo vimos en forma reservada, por supuesto, y se hacían análisis, informes, escritos, pero es la verdad, es increíble cómo la personalidad de un ser humano particular puede influir en el manejo de un Estado, y lo vimos en la historia. Aquí se tocó el tema de, por llevarnos bien atrás, de Hitler, cómo llegó una persona a dirigir un país por todo el mundo muy respetado y llevarlo a ese caos que significó la Segunda Guerra Mundial. Así que muchas felicitaciones aquí y te deseo lo mejor aquí en tu estadía acá en Chile. Y un gusto verlos a todos los alumnos, alumnas, tanto egresados como que están aún en el magíster. Eso es. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor. Bien, gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, daremos por terminada la presentación del libro de Guy y los dejamos invitados para que puedan adquirirlo en la librería Universidad, que está a un costado de la Casa Central, el 12 de febrero. También lo pueden hacer por Amazon, en el link que adjuntamos en el chat, o mandándole un correo allí. De todas formas, los detalles se los vamos a hacer llegar en un correo a todas las personas que se inscribieron a esta presentación. Ya quiero decir algo. Sin más, me despido y le doy la palabra a Guy y a los demás comentaristas para que se despidan. Okay. Bien, parece que tengo, mi compatriota quiere decir algo. Line, ¿quiere decir algo? Exactamente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Solamente para felicitar a Guy por el gran trabajo que ha hecho o que ha realizado sobre este libro. Creo que es el primer trabajo de haitiano, lo que sepa yo, que para mí es un gran esfuerzo que ha hecho aquí. Y quiero felicitar también o agradecer a la universidad que está apoyando en este gran trabajo. Nada más que felicitar. Bien, gracias, Line. Muchas gracias. El profesor Mauro Burgos también quiere hacer un comentario. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Bueno, quiero valorar el trabajo de este alumno, encuentro que es maravilloso lo que está haciendo. Las relaciones internacionales y la comunicación, el miedo, lo que planteas en el título es muy llamativo, la psicología. Creo que es fantástico el aporte que estás haciendo, sobre todo pensando ahora cómo está influyendo la pandemia en el estado de ánimo de los diversos estados, de los organismos internacionales, las fake news. Creo que diste en el clavo, te felicito. Eres un aporte sin duda para el programa de Magíster y bueno, les mando un saludo a todos desde acá, desde el Congreso Nacional, donde estamos con todos los protocolos COVID, por eso no me puedo sacar la mascarilla, pero les envío un saludo a todos, don Raúl, y a todas las personas que están trabajando y que, bueno, están enfrentando esta dura situación. Les mando un abrazo, creo que tu libro es fantástico. Espero ver el detalle y les doy muchas gracias por haberme invitado. Les mando un saludo fraternal y bueno, desde acá del Congreso estoy seguro que más de algún usuario de estos pasillos va a querer leer tu obra, estimado y gran alumno. Y bueno, ahora profesor, destacado profesor, ¿qué te puedo decir? Eso es todo. Bien, muchas gracias, profesor Mauricio. Bien, Ashley. Sí, ahora sí. Bueno, agradecemos a todos los asistentes y como les comentaba, les vamos a hacer llegar un correo donde explicaremos la forma de cómo adquirir el libro de Guy Gilliatt. Muchísimas gracias y de parte de la ONG Integra Valpo, en conjunto con el Magíster en Relaciones Internacionales, me despido y estaremos en contacto. Muy bien. Bien, muchas gracias a ustedes.